Domingo 15 del tiempo ordinario. El lema que sugiero compartir para esta Eucaristía es este envío del Señor, ¿no? Los discípulos fueron a predicar la conversión. La primera lectura que vamos a escuchar es del profeta Amós, uno de los profetas menores, no por eso menos importante, sobre todo por el tipo de mensaje. Nace en Judá, pero ejerce su ministerio profético en el reino de Israel. Cuando él vivía ya estaban divididos, en el sur estaba Judá y en el norte, Israel. Reinaba en Israel Jeroboam II, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. La situación era de una aparente calma y bienestar, pero esta apreciación superficial esconde dos realidades dolorosas y peligrosas que denuncia especialmente Amós. Una, la injusticia e inequidad, habiendo una minoría próspera que olvida a los pobres. Y por otro lado, la razón para esta insensibilidad, que es la idolatría. Recordemos que ídolo viene del griego eidolon, que significa imagen de algo que no existe. Amós denuncia a las autoridades de Israel por haber cambiado al Dios vivo que les invitaba a vivir como hermanos y hermanas por un ídolo que es proyección de su egoísmo. Denuncia que el culto que realizan, en vez de llevarles a Dios, les está alejando de Él porque justifica, bajo pretexto de piedad, corazones endurecidos y egoístas. Es natural que la presencia de Amós fuera incómoda y que lo conminaran a que abandonara Israel y volviera a Judea. La respuesta de Amós: el Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. El salmo que vamos a escuchar, que vamos a rezar juntos, el Salmo 84, es un cántico de petición al Señor en medio de una situación difícil, probablemente una sequía por el contexto de lo que el Salmo dice. Como pasa con otros salmos, el recuerdo de las bendiciones de Dios en el pasado sostiene la esperanza de un remedio para los problemas actuales. Dicho en palabras de Pablo, los cristianos sabemos en quién tenemos puesta nuestra confianza, porque Dios ha estado ahí para darnos vida cuando lo necesitábamos. Las palabras de Dios, es decir, su comunicación, son las que tienen el poder para cambiar el mundo. Si las acogemos, esta comunicación de Dios nos da paz, el shalom, que no es solamente ausencia de conflicto, sino una gozosa plenitud en armonía y en amor solidario. Una frase bella que escucharemos de este salmo: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Seguimos nuestro recorrido por la carta de San Pablo a los Efesios, que, como ya hemos dicho en otro momento, es una carta deuteropaulina. Literalmente deutero es segundo Pablo. Es poco probable que haya sido escrita por el apóstol, pero está en línea con su evangelio. Se complementa con la carta a los Colosenses, que tiene como tema central el misterio de Cristo. Efesios se centra en el misterio de la Iglesia e inicia donde termina Colosenses. De hecho, hoy vamos a oír un bellísimo resumen de lo expresado en Colosenses sobre la misión del Señor Jesús. Destaca que Dios nos llamó a la existencia para vivir como parte de su familia, hijas e hijos suyos. Aclara que la santidad solo se alcanza a través del amor. Cristo nos puso el ejemplo, entregándonos su vida para darnos una nueva vida. Este don, esta vida renovada, se nos da constantemente por la acción del Espíritu Santo que actúa en su iglesia. Tomado del texto, con Cristo somos herederas y herederos, también nosotros. En nuestro recorrido por el Evangelio de San Marcos, llegamos al primer gran envío apostólico. Envío para compartir la buena noticia, esta nueva manera de relacionarse con Dios que trae vida transformada.
Quienes han escuchado y vivido este mensaje de liberación, en este caso los discípulos, que ahora se convierten en apóstoles porque están enviados, son invitados por el Señor a transmitir no solo de palabras, sino de ejemplo, lo que esa buena noticia significa. La versión de Marcos que vamos a escuchar es la más corta que la de Lucas y la de Mateo. Subraya el poder sobre los espíritus inmundos que el Señor les da, pero no habla de curaciones específicas de la lepra, ni menciona el saludo de la paz cuando entra en una casa de la paz, ni las restricciones que pone Mateo de no entrar a poblaciones paganas o samaritanas. Conociendo la evolución cronológica de los evangelios, muy probablemente esta versión es la más antigua. Marcos destaca que los apóstoles han de llevar lo mínimo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la pobreza en sí misma es buena o querida por Dios? Desde luego que no. Una austeridad solidaria, sí. Una vida sobria, sí. Pero sobre todo para un apóstol, esta sobriedad, esta austeridad, le ayuda a crecer en la confianza de la providencia de quien los envía. Es decir, que no van solos, Dios va con ellos. Y por otro lado, ayuda a nunca sentirnos por encima de ninguno de nuestros interlocutores. El Señor subraya que el apóstol que lleva esta buena noticia no es un señor que va a imponer su punto de vista, sino un hermano que quiere transmitir desde el amor y en humildad su mensaje a los destinatarios. Si ante su mensaje y actitud encuentran cerrazón y rechazo, el Señor les sugiere que hagan un gesto simbólico, muy común en esa época entre los judíos que habían viajado a un territorio pagano y volvían a territorio judío. Cuando atravesaban la frontera se sacudían el polvo de los pies, como para subrayar: yo no quiero vivir de esa manera, yo quiero regresar al lugar donde Dios habita. Hacerles ese signo a quienes lo entendían era una llamada de atención para que rectificaran su insensibilidad al llamado de Dios. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento, es decir, un cambio de visión que se traduce en un cambio de dirección. Nos dice el texto que expulsaron muchos demonios, es decir, liberaron a quienes eran atormentados por ellos, por el egoísmo, por la insensibilidad. Ungieron a muchos enfermos con aceite. Recordemos que el aceite era símbolo de fuerza. Al ungir, confortaban, daban fuerza a los que lo recibían y los enfermos sanaban. Nos dice el texto que llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2. Comentábamos al inicio de la Eucaristía que el mensaje central de todas las lecturas de hoy es la misión, es decir, cómo estamos invitados a compartir la buena noticia con nuestros hermanos y hermanas. La primera lectura del profeta Amós nos presenta la forma como él, sin esperarlo, sin pensar que el Señor le pidiera eso, porque no era de una familia sacerdotal, no estaba dedicado, podríamos llamar, a cosas del culto o de la práctica religiosa. De su cotidianidad, Dios lo llama y lo envía, ni siquiera a su pueblo, al pueblo vecino, a Israel, a llevar un mensaje de advertencia. De hecho, históricamente sabemos que el reino de Israel cayó en manos de los asirios unos 30 o 40 años después de la profecía de Amós. Subrayamos cuando explicábamos las escrituras qué era lo que había ahí. Dios manda a Amós a esta sociedad donde parecía que todo está bien, no pasa nada. La gente, a veces como avestruces, queremos meter la cabeza en el piso y no darnos cuenta de lo que no está bien en nuestro mundo, en nuestro entorno, desde la familia a la sociedad, al mundo entero, ¿no? Amós subraya dos cosas. Una, la necesidad de cultivar un corazón sensible.
Y esto solamente si nos salimos de nuestras áreas de confort, de donde vivimos a veces tranquilos, un poco ignorando la situación, el dolor, la necesidad que tienen hermanos y hermanas nuestras. Y esa actitud de toma de distancia no es meramente por querer tener recursos económicos o llevar una vida tranquila. Hay gente que toma esa distancia desde su vinculación a sus discursos ideológicos y manera de entender el mundo, a la manera como maneja el poder, y no le interesa llevarse de por medio a muchísimas personas con tal de mantener su discurso y su poder. Hay muchas formas por las que el proyecto de Dios, que seamos una familia centrada en el amor por el conocimiento y aprecio mutuo, es cambiada por una visión distinta, independientemente del discurso que la acompañe. Básicamente decíamos, era ignorar a las personas que más nos necesitan, y segundo, entender por qué las ignoramos, y es nuestra falta de conocimiento de Dios, nuestra falta de diálogo con el Dios vivo, ese Dios que nos habla en las conciencias, y a veces tomar un poco de distancia de ciertas prácticas religiosas o devotas que lo único que hacen es adormecernos más el corazón porque sentimos que ya cumplimos, ¿verdad? Detrás de esas prácticas muchas veces no está el Dios de Cristo, sino una proyección de nuestro propio egoísmo. La bellísima carta de Pablo a los Efesios, este resumen del misterio de Cristo, nos subraya: Dios vino a mostrarte humanamente, adoptando una vida sencilla, una vida cercana a la gente, una vida que nunca se presentó por encima de los demás, ni para hacerles daño, ni para imponer una manera de ver, sino siempre para proponer, si bien con claridad, porque pues así tiene que ser, sobre todo cuando estamos viendo que el hermano o la hermana va derecho al camino de la destrucción, pero proponer desde el amor y sobre todo desde un encuentro de hermano a hermano. Para poder entender el misterio del Dios absoluto, del Señor del universo, el que creó y sostiene todo lo que existe, tenía que acercarse a nosotros este Dios de amor en la encarnación de su palabra eterna, del Hijo del Padre, para mostrarnos con elementos humanos que podamos reconocer quién es Dios, cómo es Dios, cómo interactúa Dios con su creación y a qué nos invita siempre de manera discreta, nunca imponiendo. Pero aunque hable de manera discreta, habla claro. Y en las opciones que toma, dónde encarnó, cómo fue la vida del Señor Jesús, qué tipo de testimonio le dio a sus apóstoles y a la gente que lo rodeaba, vemos que muchísimas personas que tenían la sensibilidad para captarlo, la madurez para entenderlo, se fueron entusiasmando con esta manera de entender y de vivir con Dios, de tal forma que sus vidas cambiaron radicalmente. Y así llegamos al Evangelio, este envío. Eso nos permite entender una realidad de nuestra cotidianidad. En el momento en que fuimos vinculados al cuerpo de Cristo en nuestro bautismo, fuimos ya más que discípulos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos uno con Cristo. Pero esto es un ofrecimiento que Dios hace permanentemente y que nos invita a renovar día con día. Desde luego que esta gracia del bautismo, pues no la perdemos nunca, pero como toda gracia, es decir, toda manera como Dios se nos da, pues depende de que nosotros la acojamos y sobre todo que la convirtamos en vida, que dejemos que se haga un dinamismo en nosotros. Entonces, desde pequeños, como cristianos, no solamente somos discípulos, sino apóstoles. Apóstol significa enviado. Enviado a amar a los demás como Cristo te ama. A mirar a los demás como Cristo te ha mirado. A sanar a los demás con esa actitud del amor del Señor que te sostiene,
como Él te ha transformado, amado, sanado y sostenido a ti. Esto es muy difícil si no renovamos día con día nuestro encuentro con Cristo y le dejamos llenarnos de su amor para poder después compartir eso con los demás. Como decía Santa Teresa, si el pozo de nuestra alma no está unido al venero, es decir, al agua viva del amor de Cristo, el pozo empieza primero a estancarse, a pudrirse y finalmente a secarse. Necesitamos este contacto cotidiano con el Señor. Termino recuperando un par de cosas importantes de esta versión breve pero concisa de Marcos. Envía el Señor a los apóstoles sin nada. Confíen, confíen. No les faltará lo que necesitan. A veces pensando nosotros en nuestro trabajo apostólico, que no tenemos que ir al otro lado del mundo, es en la familia, es cuando te levantes ahora y vayas con el vecino, cuando vayas a la tienda, cuando regreses a tu trabajo. Aquí la pregunta es, o la invitación del Señor es, nunca te presentes a tus hermanos como si valieras más. Confía que el amor que les demuestres se va a transformar en amor recíproco. Lo único que llevamos es el amor de Cristo en nuestros corazones. Y eso nos basta, como nos dice San Ignacio y también Santa Teresa. El otro elemento importante es que una de las cosas que el Señor nos envía y nos capacita para hacer es fortalecer, confortar, el símbolo del aceite que en la antigüedad se creía que transmitía energía, confortar a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a quienes vemos más debilitados, siempre con respeto, siempre ofreciendo, nunca imponiendo. Recordemos que el apóstol no le toca cargar a los demás, le toca acompañar a los demás. Sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Que así sea. Que escuchemos la voz del Señor que nos manda como apóstoles a llevar la buena noticia. No necesitamos llevar mucho. No necesitamos cargarnos de sabiduría, ni de plata, ni de poder de convencimiento. Lo que hace que crezca la buena noticia y el Evangelio es el amor. Eso sí, todos los días necesitamos llenar nuestro corazón de ese amor en nuestro encuentro con el Señor. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.